Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Estamos con el doctor Ernesto Trujillo, graduado de la Flaxo en Relaciones Internacionales. Con él vamos a analizar los conflictos que atraviesan el mundo en este momento. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. No, es un gusto estar acá. El gusto es todo mío. Doctor, considerando la naturaleza actual del conflicto con Irán, ¿qué tan grave considera actualmente esa tensión y usted cree que esta podría desencadenar una escalada mayor en el conflicto? Bueno, depende de qué tanto en la escalera de escalación quiera subir los Estados Unidos el conflicto, ¿no? Porque esto fue un conflicto que se empezó bajo la premisa de que Irán iba a ser derrotado fácilmente, de que una vez decapitaran al ayatollah, decapitaran a lo que viene siendo el liderazgo militar de Irán, que ha pasado, Irán simplemente iba a ser un país que iba a colapsar, que la gente iba a salir a protestar, que el país se lo iba a tomar la sociedad civil. Esto, como hemos podido ver, estamos en el día 15 ya del conflicto y no ha pasado. De hecho, el ejército iraní sigue en pie, sigue lanzando ofensivas de misiles, ya, sigue luchando, sigue atacando a los países del Golfo, sigue atacando a efectivos norteamericanos en el Golfo Pérsico y sigue atacando a Israel. Entonces, aquí los Estados Unidos tienen dos salidas. Una, o escalan el conflicto de manera tal que, no sé, ponen botas en el territorio iraní, invaden territorio iraní por tierra, o simplemente continúan los bombardeos, pero de forma más intensa. Empiezan a bombardear lo que viene siendo instalaciones de petróleo, que ya se ha hecho, pero se ha bajado un poco el tono, porque ya el precio del petróleo está subiendo a más de $100 y existe la capacidad de que suba a 200. También Estados Unidos puede escalar el conflicto bombardeando las plantas de desalinización, que es de donde estos países sacan su agua potable. Pero esto tiene un problema, porque esto se podría hacer si el país al que Estados Unidos está atacando no tiene capacidad de responder a estos ataques. Pero como hemos podido ver, Irán sí tiene la capacidad de responder a estos ataques. De hecho, tiene una capacidad bastante peligrosa de responder a estos ataques y esto lo hemos podido ver cuando ha atacado a los países del Golfo, ha atacado sus plantas de desalinización, ha atacado sus refinerías, ha atacado su infraestructura energética. Entonces, para los Estados Unidos es una encrucijada bastante compleja porque escalar el conflicto implica una respuesta bastante fuerte por parte de Irán, aunque solo sea contra los países del Golfo. Esto causa un shock de petróleo que nos afecta a todos. Definitivamente. Considerando de que en su inicio eran tres actores en esta guerra, Estados Unidos, Israel, Irán, y que en estos 15 días se han sumado otros actores, aunque sea pasivamente por el ataque realizado por Irán y por las presiones internacionales de los Estados Unidos y de Israel hacia otros aliados naturales de ellos. ¿Qué países están en este momento involucrados y qué tan plausible o qué tan real es la posibilidad de que se dé un ataque diferente o cercano a lo que era una guerra tradicional, esto es, con una ocupación territorial por parte de fuerzas aliadas? Claro. Bueno, según tengo entendido, el portaaviones Charles de Gaulle, en un grupo de ataque de portaaviones, está moviéndose hacia el Golfo Pérsico. Sin embargo, esto es por parte de Francia, ¿no? Los británicos han dicho que, o sea, están defendiendo sus territorios, han defendido su base de Chipre, han defendido a los aliados que han tenido que justamente ayudar, pero no se han involucrado en el conflicto. Simplemente los aviones de la Royal Air Force han conducido varios sorties que han básicamente ayudado a los aliados a defenderse, pero no han conducido acciones ofensivas. Los franceses están considerando en qué tan viable es mandar un grupo de portaaviones al Golfo Pérsico, porque esto te pone en la mira de los misiles balísticos iraníes y en la mira de estos drones que tienen, que son muy lentos, pero son un montón. Básicamente son enjambres de drones los que saben lanzar.
Con respecto a la invasión terrestre, una invasión terrestre en Irán sería una pesadilla completa para los Estados Unidos. Basta con ver el mapa de Irán y ver que es un país que es 4 veces más grande que Afganistán, que tiene una topología sumamente montañosa, una geografía compleja, que son muchas montañas. Podemos ver que Teherán, el núcleo, el corazón de Irán, se encuentra en el medio del país. O sea, para llegar a Teherán con tropas terrestres sería una pesadilla total. Aparte que esto sería un costo político sumamente alto para los Estados Unidos. Entonces, el resto de los aliados de los Estados Unidos tampoco está comprometido a una guerra terrestre, porque esto implica mandar sus tropas a morir en un Claro, conflicto que realmente todavía se dice que fue por las bombas atómicas, por el desarrollo de bombas atómicas, pero también se supone que en junio Estados Unidos destruyó estas instalaciones. Entonces, en junio cantaron victoria con la operación Midnight Hammer, de que lograron destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y ahora dicen que no han sido destruidas, que Irán va a seguir persiguiendo su, su programa nuclear, pero realmente no hay evidencia de que hayan enriquecido uranio más allá del 80%. Entonces, ese es el escenario que está para los Estados Unidos ahora y para el conflicto en general. Es un conflicto que realmente está estancado y un conflicto que cuando los Estados Unidos o Israel decida escalarlo, tiene que mantener en cuenta el hecho de que Irán puede responder a esta escalación y puede responder de forma devastadora. Y lo ha demostrado que tiene estas capacidades. Entonces, para los Estados Unidos, lo mejor que podría pasar ahora es buscar una salida rápida de este conflicto, porque mientras más tiempo pase, más billones de dólares se van a gastar, más armamento va a lanzar Irán hacia los países del Golfo o hacia Israel. Y el conflicto realmente se va a convertir en otra, como dicen los norteamericanos, en otra forever war, ¿no? Y va a ser ya. un gasto militar gigante. Ya ha tenido Estados Unidos experiencia en este tipo de conflictos. Tenemos Vietnam, tenemos Corea, tuvimos Afganistán, etcétera. Entonces, esto ya en los niveles del Pentágono, me imagino que causará ciertos niveles de temor. Y en el nivel político, que es más inmediato, ya que el presidente Trump solamente le quedan 3 años de gobierno, y él aspira a poner un sucesor, ya que él no puede ser reelegido, en el poder en los Estados Unidos, rompiendo el tema del péndulo demócrata-republicano. Esta guerra, ¿qué tanto peligro le representa políticamente a perder esa opción al presidente Trump? Es una muy buena pregunta porque aquí balanceamos política exterior con política interna. Entonces, por un lado, la salida de este conflicto sin alcanzar las metas estratégicas que se plantearon, que fue justamente el derrocamiento y el cambio de régimen en Irán, es sumamente político y pesado para Trump, porque es salir de Irán con el régimen, con un nuevo ayatollah ahí. Entonces, realmente no han alcanzado todavía ese objetivo estratégico y si se salen de ese conflicto sin alcanzar ese objetivo estratégico, inclusive para su propia base electoral, va a ser un golpe bastante fuerte. ¿Ya? A nivel interno, ¿ok? Esta guerra tiene una aprobación como del 21%. Es una guerra que los norteamericanos no quieren saber de ella. ¿Por qué? Porque se han pasado todas estas primeras 2 décadas del siglo XXI metiéndose en este tipo de conflictos, empezando por Afganistán, luego Irak, luego Libia, luego otra serie de intervenciones en el Medio Oriente que no fueron tan directas, que fueron más de campañas aéreas, pero fueron intervenciones. Entonces, la base electoral norteamericana ya no quiere saber de estas guerras. Realmente no quiere. Tampoco quiere mandar a sus hijos a morir en estas guerras. Porque para ellos son guerras que no tienen sentido. O sea, pongamos las cosas en una mesa y veamos cuántos años de intervención en Medio Oriente ha tenido Estados Unidos y qué resultados han habido en la guerra contra el terror. ¿Realmente han alcanzado objetivos estratégicos en el Medio Oriente? No, el Medio Oriente está lo más desestabilizado de lo que ha estado en mucho tiempo. Entonces, y ahora vuelve a desestabilizarse un montón. Entonces, para Trump es realmente un dilema este conflicto, porque por un lado ya te metiste y muchas veces salir de un conflicto es más difícil que meterse, pero ya él se metió en el conflicto. Y para salir de este conflicto debe de buscar una solución que le haga ver a él
como una persona que sale del conflicto aéreo a los Estados Unidos, ¿no? Desde Claro, una posición favorable. Porque si no logra salir de este conflicto con una posición favorable, le va a afectar muchísimo más de lo que ya le está afectando. Y en las midterms, que vienen ahora en noviembre, yo siento que esto le va a pegar bastante duro. Es muy probable que pierda el Congreso y el Senado. claro, definitivamente ese es el resultado interno de una falla de geopolítica. Y dentro de esto, existe ya el peligro de que la guerra con Irán se haya convertido en un conflicto regional. ¿Es así o todavía habrían más aristas que tocar para poder hablar de un conflicto regional? Sí, yo creo que ya definitivamente constituye como un conflicto regional, no por el tamaño de la región, que bueno, Medio Oriente es una región grande, sino por cuántos actores están involucrados. Bueno, primero tienes un actor extrarregional, que es los Estados Unidos de América, es un actor regional, pero en América, es un actor extrarregional. Y tienes a Israel, tienes a los países del Golfo, que también han prestado sus instalaciones para que de esas instalaciones se lancen ataques, ¿no? Entonces, ya tenemos un conflicto regional con actores extrarregionales. Y entonces estamos a la expectativa de que, a ver, quién más se va a meter en esta bronca. A ver si justamente Francia realmente decide que es viable una operación en el Golfo Pérsico con su grupo de portaaviones o no. Entonces ahí el conflicto se tomaría tintes inclusive mucho más extrarregionales porque ya tienes otro actor de otra región, Europa, involucrándose en el conflicto. Esto sin tomar en cuenta el hecho de que China y Rusia están brindándole apoyo de inteligencia y de señales a Irán para que lance sus ataques, ¿no? Yo creo que esto es un secreto a voces, pero es algo que a veces se habla muy poco. Entonces, bueno, sí, es un conflicto regional en el alcance de la violencia que se desarrolla en la región, pero cuando vemos un poco hacia afuera cuántos actores están involucrados, es casi un conflicto mundial porque están actores involucrados de todo el mundo. Definitivamente. Algunos analistas sostienen que las tensiones con Irán forman parte, o los actos de guerra con Irán forman parte de una estrategia para limitar la influencia global de China. ¿Qué tan válida podría ser esta afirmación? Sí, no se desacredita el hecho de que justamente Irán es muy importante para China en el sentido de las exportaciones petroleras de Irán. Irán exporta gran parte, perdón, de su petróleo a China. Y China es un país que de esta región del Golfo Pérsico también importa como el 50% de su energía. Entonces no es menor este tema. El problema con esto es que, a ver, el estrecho de Hormuz está cerrado, pero los barcos chinos les dejan pasar. Los barcos iraníes siguen pasando por el estrecho de Hormuz. Los únicos barcos que están teniendo problemas en pasar por el estrecho de Hormuz son barcos que no son ni chinos ni iraníes. Entonces, a China, bueno, sí, estás manejando una estrategia para asfixiarla energéticamente, es lo que he visto varios colegas decir. Pero al mismo tiempo, gran parte de la energía que ya China produce viene de fuentes renovables. Entonces, a la larga, China puede absorber el costo que le puede representar este shock de petróleo, porque tienen los recursos económicos para hacerlo. China puede absorber ese costo y puede seguir invirtiendo en energías renovables, que es lo que ha estado haciendo en los últimos años, ¿no? Creo que el 30 y pico, 40 y pico por ciento de la energía que producen es energía renovable. Y entonces es como que Estados Unidos está jugando el juego de asfixiar petroleramente a un país que ya está jugando el juego de las energías renovables, ¿no? Claro, Entonces, es un ese es hecho el tema evidente. que... Es Ujú. un hecho evidente que China se ha venido preparando para esta opción de guerra. Pero este conflicto en particular, ya con toda su parafernalia, bombardeos, imposibilidad de uso de rutas, rutas marítimas, rutas terrestres, aéreas, etcétera, ¿qué tanto podría crearle problemas en los proyectos como, como el desarrollo de la nueva ruta de la seda? Definitivamente es un bache, no te voy a decir que no, definitivamente es un bache, porque Irán forma parte esencial de la BRI, la Belt and Road Initiative, como se conocen sus siglas en inglés, porque Irán es como que este punto medio entre el Asia Central y el Asia Menor y luego Europa, ¿no? Entonces, China tenía varios proyectos en Irán con temas de infraestructura. Definitivamente es
un bache. Pero al fin y al cabo, China es un país que planifica 30, 40 años vista, ¿no? Entonces, se preparan para que este tipo de cosas pase. Ellos siempre tienen planes de contingencia para este tipo de cosas. Y bueno, el plan de contingencia ahora es más simple, es simplemente absorber el costo. Mira, si mañana se cae el régimen en Irán, ponen un régimen amistoso con los Estados Unidos y le dicen, bueno, China, te voy a vender el petróleo al doble de lo que te lo vendía antes, China simplemente puede decir, ¿sabes qué? Absorbo el costo, te compro el petróleo al doble del precio porque tengo la plata para comprarlo. Es así de sencillo. Sí pone un freno en cierto sentido, pero cuando nosotros vemos un mapa, un esquema de la planificación de la franja de la ruta y la seda, vemos que es una cosa gigantesca. Yo quisiera tener el mapa ahora, no lo tengo. Es una cosa gigantesca, solo lo pueden buscar en Google y ver que es algo que atraviesa el Asia Central y llega hasta Europa, tiene una dimensión marítima, ya que va a lo largo del litoral asiático hasta llegar hasta Europa, que es lo que se conoce como el corredor Malaca-Suez. También tiene una dimensión polar, tiene una dimensión ártica, tiene una dimensión que cruza el Ártico, ¿no? Entonces es una cosa gigantesca el tema de la franja de la ruta. Llega hasta América Latina también. Entonces, el hecho de que ahora ya este conflicto sí representa un bache, pero recordemos que estos conflictos no duran para siempre, que durará, que será un año, 2 años, a todo dar. Entonces, China siempre es un país que como planifica a tan largo plazo, siempre puede absorber el costo de este tipo de eventos que son realmente inesperados. Hablando de influencias y de programaciones a largo plazo y a largo timing, es un hecho evidente que China planifica. Es un hecho evidente de que hay otros intereses en esta guerra y en otras guerras. ¿Qué tan fuerte es el nivel de influencia? Yo lo miro al revés. No miro el nivel de influencia de Trump hacia Israel. Yo lo miro hacia el otro lado. ¿Qué tan fuerte es el nivel de influencia de Netanyahu o los grupos israelitas, por no hablar de grupos judaicos o hebreos, hacia los Estados Unidos y hacia otros países para llevarlos a un conflicto en el cual termine siendo el protegido Israel? Claro, usted menciona algo súper interesante acá, que es algo que ayer le veía a John Mearsheimer, que es uno de los grandes académicos de las relaciones internacionales, hablando de esto, de que realmente hay una posibilidad de que esta guerra se da porque Israel arrastra a los Estados Unidos a este conflicto. ¿Ya? Y esto se debe a que, bueno, en los Estados Unidos existen estos lobbies, que son grupos corporativistas que están legalmente permitidos a pagarle a los políticos en campaña, a financiarle las campañas a cambio de que luego los políticos eh, le den favores a cambio, ¿no? Esto en Estados Unidos es legal, se llama lobbying. Uno de los lobbies más grandes en Estados Unidos se llama AIPAC, que es básicamente el lobby israelí en los Estados Unidos. Y este lobby mueve una cantidad de dinero brutal a los dos lados de la isla norteamericana, de la isla política norteamericana, demócratas y republicanos. Ya. Por eso es que uno de los grandes consensos que existe en la política norteamericana, en política exterior norteamericana, en demócratas y republicanos, ha sido Israel. Ha sido la defensa de Israel, a veces la defensa incondicional a Israel, ¿ya? De los dos lados de la isla política. Entonces, Israel realmente desde los 90 ha querido arrastrar a los Estados Unidos a una guerra con Irán. Netanyahu ha testificado en el Congreso desde 1996 y ha venido diciendo de que Irán está a 6 meses de conseguir un arma nuclear. Esto lo dijo en el 96 ya. Entonces, a lo largo del tiempo ha estado diciendo lo mismo, es que Irán está a 6 meses de conseguir un arma nuclear y que la amenaza más grande para Israel es Irán. Y entonces, desde hace un montón de tiempo en la administración de Obama también trataron de arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto con Israel, es algo que ha venido realmente construyéndose poco a poco. Ahora, yo creo que es la última gran oportunidad que tiene Israel de arrastrar a los Estados Unidos a un conflicto con Irán. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos viene creciendo desde hace mucho tiempo un sentimiento de ¿por qué tengo que con mis impuestos apoyar yo a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué con mis impuestos tengo que pagarle al gobierno de los Estados Unidos para que el gobierno de los Estados Unidos luego fabrique bombas, fabrique aviones, fabrique armas y se las mande a Israel? ¿Por qué? Ha venido surgiendo esta sensación.
y es algo que ha venido creciendo de forma bastante grande. Entonces, en 3 años más, no se sabe si hay una administración demócrata que justamente diga, ¿sabes qué? Vamos a pausar un montón de ayuda a Israel y si bien no vamos a dejar de mandar armamento, de hacer ventas de armamento, no nos vamos a involucrar en sus conflictos en la región, que se encarguen ellos. El Entonces, hecho, Israel ve este, sí, perdón dígame. que le haya interrumpido, el hecho de la identificación del gobierno de Trump con el conflicto a favor de Israel podría representarle entonces una consecuencia política en las elecciones del medio término primero y la continuidad de su proyecto político ideológico del MAGA? Ujú. Muy interesante la pregunta que me hace. Voy de la última pregunta que usted me hizo a la primera. Una de las grandes, uno de los grandes eslogans del MAGA era el America First y el No New Wars. El nosotros primero, el resto del mundo que vea cómo se ajuste. Pero nosotros nos defendemos primero y luego el mundo que vea qué pase. Este es el America First. El No New Wars era justamente no nuevas guerras. No nos vamos a meter en más guerras. Ya, ese era como que de las cosas más grandes que tiene el MAGA, esos son como que dos de sus grandes discursos. Y son dos discursos que se han desparramado, se han caído, porque con esta guerra realmente lo que demuestras es que realmente, bueno, el gobierno de los Estados Unidos sigue teniendo ataduras bastante fuertes a las estrategias de Israel en la región. Y segundo, el America First no es tan America First cuando se trata de apoyar a Israel en los conflictos del Medio Oriente. O sea, es America First para todo el mundo, menos para Israel. Entonces, ahí yendo a la primera pregunta que usted me hizo, ¿cómo le puede afectar esto en su base electoral? Le está afectando bastante. Ya, de hecho, dentro de MAGA hay un quiebre. Dentro del MAGA hay un quiebre ya, que son estas personas que son los America Firsters y los que son MAGA leales, ¿no? Claro, esto también salga a la luz que han habido un montón de extremistas, inclusive neonazis en el America First, como un personaje que se llama Nick Fuentes. Eh, pero el quiebre ya está en la base electoral del MAGA, porque esta guerra simplemente demuestra de que, a ver, America First no es tan America First cuando se trata de ciertos países y realmente el gobierno de los Estados Unidos pues sigue embarcándose en estas guerras que el electorado de los Estados Unidos no quiere saber. Doctor, realmente el tiempo es un enemigo profundo. No es la primera entrevista que tenemos, espero que no sea la última y poder seguir tratando este tipo de temas conforme va avanzando el tiempo y los resultados. De igual manera, un gusto estar acá, poder intercambiar con usted nuevamente y sí, quedo a su completa disposición para seguir hablando de estos temas y otros que sean de interés, ¿no? Nuevamente un gusto estar acá, a mí me encanta hablar de estas cosas. Gracias, Hasta luego. doctor. Muy gentil. Ernesto Trujillo Borrego, analista internacional, conocedor profundo de la realidad política. Gracias. Estos son entrevistas Cascabel y continuamos con nuestra programación. Puede vernos en YouTube y en nuestras redes sociales.